Bien, hermanos. Como les decía, pueden abrir sus Biblias en Efesios capítulo 6 y vamos a estar leyendo los primeros 4 versículos y esos son los que voy a estar exponiendo el día de hoy. Efesios capítulo 6, versículo 1 dice así la palabra de Dios. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Amén. ¿Cuáles creen ustedes que serían las consecuencias, hermanos, amigos? ¿Cuáles serían las consecuencias si un jefe deja de ser jefe? Si un encargado deja de hacer su trabajo. ¿Cuáles serían las consecuencias de un país si el presidente, los políticos se vuelven abusivos, no cumplen sus promesas? ¿Cuáles serían esas consecuencias si ellos no hacen su trabajo? ¿Cuáles serían las consecuencias de un piloto que en pleno vuelo deja de pilotear el avión? ¿Qué pasaría con el mundo, hermanos? ¿Qué pasaría con las personas si el liderazgo se corrompe? ¿Qué pasaría si Dios deja de cuidar y de sostener el universo que Él ha creado? ¿Qué pasaría si Dios deja de orquestar, de organizar providencialmente, soberanamente todas las cosas? Caos, injusticia, dolor, rebeldía, muerte. Las consecuencias serían desastrosas y el simple hecho de pensar en ello ya es escalofriante. Es verdad que algunos de los ejemplos que acabo de usar son hipotéticos. Por ejemplo, Dios nunca va a dejar de reinar, Él es rey. Pero es verdad también que las otras son realidades y lo sabemos. Conocemos cuáles son estas consecuencias de un político corrupto. Conocemos cuáles son las consecuencias cuando hay un juez injusto, cuando hay un jefe malo. ¿Qué pasa cuando los padres no asumen el rol en el hogar? ¿Cuáles son esas consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de que los padres se distancien del hogar, no cumplan sus promesas, se desinteresen y encima luego exijan obediencia, exijan su autoridad? ¿Qué pasa cuando un padre no está presente? O está presente y no lo está. ¿Cuáles serían las consecuencias? Lamentablemente vivimos en un mundo, hermanos, donde los hombres cada vez más están perdiendo su masculinidad. Están perdiendo cada vez más su valor, su rol como hombres, de verdad. Están desenraigando de sus responsabilidades en el hogar. Así como hay hombres que no valoran a sus esposas y las tratan con indiferencia o solo las usan por conveniencia, hay también padres varones que solo trabajan, pero no se involucran en el hogar, en los quehaceres del hogar. Eso no es suficiente, no es suficiente trabajar, no es suficiente darles de comer a nuestros hijos. Se lo delegan todo a las madres y eso se ve mucho en Sudamérica, ustedes lo saben. Las mamás son las que mandan. El papá solo cumple con traer el pan, a veces. Pero todo lo demás lo hacen las madres. Los padres no se involucran en la crianza, no procuran formar un carácter en los niños, no buscan capacitar a sus hijos para la vida, sino que solo le dan algunas cosas de vez en cuando. Yo sé que gracias al Señor, hermanos, gracias a Dios, gracias a su palabra, también hay hombres de verdad, hay hombres de Dios, hombres que cumplen con su rol, hombres fieles a su llamado, hombres fieles a sus familias. Sí hay, gracias a Dios. Pero lamentablemente esto no se ve mucho en este mundo. Debería de ser la regla y no lo es. Y esta sociedad en que vivimos apunta es más a un hombre que no cumple con su rol, sino que vive su vida y hace lo suyo y busca sus deseos. Y esto es un problema, hermanos. Este es el problema por qué la sociedad está como está. Este es el problema por qué estamos como estamos. Los hogares están rotos. Si los padres no son padres, los hogares no van a funcionar bien. Ese es el problema y hay estadísticas, lo pueden ver en internet. ¿Cuáles son las causas de muchas situaciones en la sociedad? El hecho que el padre esté ausente, el hecho que el padre no haya cumplido con su rol.
Pero la palabra de Dios nos recuerda que así como Cristo obedeció al Padre y así como el Padre ama a su Hijo y lo sustenta, nosotros como hijos tenemos que obedecer a nuestro Padre y nosotros como Padre tenemos que sustentar, educar e instruir a nuestros hijos. Eso es lo que vamos a ver hoy. Eso es lo que hemos leído en estos versículos. Y el título de este sermón es los deberes de los padres y de los hijos. Y lo primero que vamos a ver es el mandato que Dios le da a sus hijos. Porque sí, los hijos también tienen obligaciones, tienen responsabilidades. Tienen que obedecer a sus padres, lo vamos a ver ahora porque es justo. También hay un mandato con promesa, lo leímos, lo vamos a leer ahora. Y lo segundo que vamos a ver es el mandato de Dios a los padres. La responsabilidad que los padres, los varones, los hombres tenemos en el hogar, no solo de amar a nuestras esposas sacrificialmente, sino también de ser padres presentes, sacrificiales, que no provocan a ir a sus hijos. Pero vamos a empezar con el mandato de los hijos, el mandato de Dios para los hijos. Leamos nuevamente capítulo 6, versículo 1. Hijo, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Después de Pablo habernos enseñado cómo debe de funcionar el matrimonio en el hogar, cómo los hombres deben de amar a sus esposas, cómo las esposas deben de amar a sus esposos, empieza a enseñarnos los deberes de los creyentes en el hogar, pero con relación a los padres y los hijos. Y lo primero que nos llama Pablo, nos manda Dios por medio de Pablo en su palabra, es que los hijos deben de obedecer a sus padres, y eso está claro. No hay que ser un intérprete, no hay que conocer el griego. La Biblia es bien clara que los hijos deben de obedecer a sus padres. Y esta palabra padres que usa aquí, y por eso lo explico porque luego va a ser importante volver a explicarlo. Aquí padres se refiere a los dos, a los varones y a las mujeres, a los padres. Ustedes saben, en el español nosotros podemos decirle a padres, a papá y a mamá, pero también padres solo a los hombres, los padres y las madres, ¿verdad? Pero es la misma palabra, se usa para esos dos tipos de grupos. Bueno, este grupo es para los padres y las madres. Los hijos deben de obedecer a su papá y a su mamá. Al igual lo vemos de manera separada, luego en el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Lo aclara. Porque es justo, porque es lo que corresponde. Es lo que debemos de hacer, es lo correcto, es lo que Dios espera, es lo que Dios ha establecido. Como hijos debemos de sujetarnos a nuestros padres, es lo que Dios demanda. Es lo que Dios ha establecido en su palabra. De la misma manera que nuestro Señor Jesús, aquí en la tierra, obedeció a sus padres, de la misma manera que nuestro Señor Jesús, siendo Dios, se sujetó a la voluntad del Padre, voluntariamente. Lucas capítulo 2, versículo 51 nos dice, descendió con sus padres, hablando de Jesús, y vino a Nazaret, y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Pero como le decía Dios, Jesús fue también obediente al Padre. Juan capítulo 4, versículo 34 dice, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. No que él hacía de vez en cuando la voluntad de Dios. No es que él obedecía a veces. No, su comida, su diario, su pan de vivir era hacer la voluntad del Padre. Juan capítulo 6, versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y Jesús es nuestro modelo a seguir, como esposos, como esposas, como hijos. Él es nuestro modelo, Él es el Hijo fiel, el Hijo amado, por el cual el Padre tiene complacencia. Eso fue lo que Dios dijo. De la misma manera, los hijos deben de obedecer a sus padres. Ese es el rol, esa es la responsabilidad de los hijos. Y eso está claro. Y no solamente porque el Señor lo instituyó, no solamente porque es lo correcto, es lo que se espera de un hijo de Dios, de un hijo creyente, de un hijo bueno, sino porque también es un mandamiento que tiene una promesa. Y Pablo cita el Antiguo Testamento, cita el 5.º mandamiento y nos recuerda que honrar a nuestros padres tiene la promesa de que podamos prosperar en esta vida, tener una vida larga. En otras palabras, sería bueno que nuestros hijos se lleven de lo que nosotros les decimos. Sería bueno que ustedes, los jóvenes, se lleven de los consejos de sus padres, que les obedezcan. ¿Cuántos de nosotros no nos llevamos de los consejos de nuestros padres? ¿Cuántos de nosotros desobedecimos a nuestros padres y tuvimos que recibir las consecuencias?
por no haber obedecido a nuestros padres. Si ustedes, hijos, quieren que les vaya bien, obedezcan a sus padres. Claro que hay que aplicarlo bien, ¿verdad? La obediencia de un bebé, de un niño joven, no es la misma de un adolescente, la de un adulto que ya vive fuera de casa. ¿Sí? No es lo mismo, claro que sí. Si estamos en casa, somos niños pequeños, tenemos que obedecer a nuestros padres y punto, y se acabó. Porque nuestros padres nos aman, nuestros padres quieren lo mejor para nosotros. Si somos adultos, vivimos fuera, sería bueno que escuchásemos los consejos de nuestros padres. Pero ya somos hombres, ¿verdad? Ya somos mujeres. Y quizás ustedes están pensando, yo sé, Junior, que hay que obedecer a nuestros padres. No me estás contando nada nuevo. Pero yo ya soy un hombre, yo ya no vivo en mi casa. Yo ya no soy un hijo de mami y de papi. Yo ya pago mis facturas. Entonces quizás piense que este texto no es para ti. Y es verdad que el texto hace referencia a los hijos. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo estás obedeciendo a tu Padre Celestial? Todos somos hijos del Rey. Todos somos hijos de Dios. Somos sus hijos. El que cree en Jesús es hijo de Dios. Entonces Dios es nuestro Padre y tenemos que obedecer a nuestro Padre. No para salvación. No estoy hablando de una salvación, de una obediencia para salvarnos. No, la salvación es por fe, es por gracia, es para la gloria de Dios. Pero tenemos que obedecer. ¿Dónde está la obediencia? ¿Dónde está la fidelidad? ¿Dónde está la honra que le debemos a Dios? Todos somos hijos. Estoy hablando de una obediencia que nace de un corazón nacido de nuevo, de un corazón que ama a su Padre, de un corazón que ha entendido que Dios lo ha sacrificado todo por nosotros y que ahora nosotros tenemos que vivir para Él. ¿Dónde está esa obediencia? De un buen hijo a un buen padre. Somos muy rápidos para aplicar este texto a nuestros hijos. Seguro que muchos de nosotros agarran este texto y se lo tiran a los muchachos ahí todos los días. Obedece, obedece, obedece. Amén, gloria al Señor, que el Señor nos ha instruido, nos ha dejado, aunque sea un verso de varios, para poder guiar a nuestros hijos. Claro que sí. Y nuestros hijos van a ser bendecidos en medida que obedezcan este versículo. Claro que sí. Pero nosotros también somos hijos. Ustedes que están sentados ahí son hijos de Dios. ¿Cómo está tu obediencia al Padre? Demandamos obediencia de nuestros hijos, pero ¿cómo está nuestra obediencia a nuestro Padre que nos ama, que nos cuida, que nos guarda y que nos sostiene? ¿Cómo está esa obediencia? Nos ofendemos, nos ofendemos cuando nuestros hijos no nos obedecen. Nos indignamos. Ustedes lo saben, empieza un fuego. ¿Por qué no me obedece? Pero ¿qué pasa cuando nosotros desobedecemos a Dios? Yo espero que estemos más preocupados por nosotros obedecer a Dios que porque nuestros hijos nos obedezcan a nosotros. Porque así como nos importa tanto que nuestros hijos no sean obedientes, debería de sernos igualmente o más importante que nosotros obedezcamos a nuestro Padre Celestial, que nos da todas las cosas. Yo sé que a veces duele. Sé que duele, hermano. Sé que duele que nuestros hijos no nos obedezcan. Sé que duele que no nos escuchen. Sé que duele que tengamos que repetir 1000 veces la misma cosa. Sé que a veces eso nos afecta nuestro ego. Sé que es así. Sé que te molesta, que te deshonren. Porque creemos que no lo merecemos, ¿verdad? Somos sus padres, los amamos, nos sacrificamos, me tienen que obedecer. ¿Por qué no me obedecen? Yo los amo, ¿por qué no me aman? Pero ¿dónde estás tú? ¿Dónde estamos nosotros delante de Dios? ¿Qué pasa con nuestra fidelidad a Dios? ¿Qué pasa con la honra que Dios se merece de nosotros? Como Creador, como Señor, como Salvador, como Roca, como Dios, como Señor del universo. ¿Qué pasa con esa honra? ¿Nos molesta también que desobedecemos a Dios? ¿Nos afecta, nos hace daño? ¿O nos hace más daño que mi hijo peque contra mí en vez de que peque contra Dios? Que muchas veces corregimos mal a nuestros hijos porque estamos más preocupados de nuestra honra que la de Dios. Y nuestros hijos, cuando desobedecen primordialmente ante Dios. Pecan contra Dios, no contra nosotros primordialmente. Y muchas veces corregimos mal porque estamos más interesados
en nuestra honra que en la honra de Dios. ¿De verdad piensas que eres mejor que tus hijos, mi querido hermano? Nuestros hijos tan jóvenes, la mayoría todavía quizás no ha venido a Cristo, los que tenemos niños jóvenes, son esclavos de sus pecados. Y no lo estoy acusando, es solamente para que tengamos un contexto correcto. Son niños que están aprendiendo, si le estamos moldeando, lo estamos ayudando a crecer, a madurar, le estamos dando valores. Pero nosotros hemos sido salvados por Dios. Dios nos ha dado un nuevo corazón, Dios nos ha perdonado nuestros pecados, Dios nos ha liberado de la esclavitud de nuestros pecados, Dios nos ha hecho nacer de nuevo, Dios nos ha hecho sus hijos. ¿Dónde está nuestra obediencia a Dios? ¿Dónde está nuestro andar de un buen hijo hacia un buen padre? ¿Dónde está? Él nos ha escrito su ley en nuestros corazones y nosotros a veces nos comportamos como hijos malcriados. Nos quejamos, estamos insatisfechos, ingratos. Y por eso es que este texto es muy importante para nosotros también. No solo para nuestros hijos. Sí, apliquémoslos a nuestros hijos. Tomémoslo en cuenta, enseñémosles a nuestros hijos. Ahorita vamos a ver. Tenemos que enseñar, tenemos que instruir. Pero somos hijos de Dios. ¿No les ha pasado que ustedes están corrigiendo a su hijo y piensan en cómo Dios me hubiese tratado a mí? ¿Estoy yo tratando a mi hijo de la misma manera? ¿Me hubiese gritado Dios de esa misma manera? ¿Me hubiese tratado Dios de esa misma manera? ¿Hubiese tenido la misma impaciencia conmigo? ¿O no es Dios más paciente que yo? ¿Por qué me cuesta tanto perdonar a mi hijo si Dios me ha perdonado todos mis pecados? Es importante recordar que somos hijos de Dios. Él nos ha adoptado, estamos seguros. Él no nos derrama su ira todos los días, ¿verdad? Gloria al Señor. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero somos hijos, tenemos responsabilidades. No para salvarnos, sino para vivir de acorde a nuestro llamado. Nuestro Padre es santo, nosotros debemos de ser santos. Dios manda a los hijos a obedecer a sus padres, porque eso es justo, y en su gracia y misericordia, ese mandamiento tiene una promesa. Dios cuando manda no tiene que darnos nada. Dios es Dios, pero Dios ha decidido bondadosamente, misericordiosamente atar una promesa a este mandamiento. Pero Dios también nos manda a nosotros, a los padres, a actuar de manera correcta en el hogar. Así que veamos ahora el mandato de Dios a los padres. Leamos nuevamente versículo 4, capítulo 6 de Efesios. Dice, y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y aquí, como les había dicho, la primera palabra padres hace referencia a los papás y a las mamás, a los padres y a las madres, pero esta palabra padres hace referencia a los hombres, a los papás. Eso no significa, ¿verdad?, que las mamás no tienen nada que hacer en casa, no. Pero la idea aquí de Pablo es que el papá es el responsable. Los hombres somos los responsables. Habíamos estudiado un poco más atrás que somos cabezas del hogar. Somos ejemplos de Cristo en casa, tenemos autoridad. Bueno, la autoridad viene con responsabilidades también. Ser cabeza es fácil si nos olvidamos de nuestras responsabilidades también. Entonces sí, somos cabeza, tenemos la disposición de autoridad y tenemos que liderar y guiar a nuestras familias, pero somos padres y tenemos responsabilidades que hay que cumplir como buenos padres, imitadores de nuestro Padre Celestial. Entonces esta palabra apunta primordialmente a los padres. Ahora tengámoslo presente y volvamos a leer el texto. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ser cabeza del hogar es un privilegio. Es un privilegio poder guiar a nuestras familias en la adoración, guiar a nuestras familias a conocer a Dios. Pero tiene una responsabilidad muy grande que tenemos como padres primordialmente. Como les decía, las madres también, pero primordialmente nosotros como padres somos llamados y hemos sido puestos como cabeza para guiar y liderar a nuestras familias.
Entonces lo que Pablo hace aquí al dirigirnos, al apuntar nuestra mirada al mandamiento que Dios nos da a los padres, es hacerlo de dos maneras. Primero dice lo que no tenemos que hacer y luego dice lo que sí tenemos que hacer y lo une con un si no. Por eso es una comparación lo que él está haciendo, un contraste, mejor dicho. Entonces lo primero que Pablo hace es decirnos lo que no debemos de hacer en el hogar. ¿Y qué es lo que dice que no debemos de hacer a nuestros hijos? Que no los provoquemos a ira. No exasperemos a nuestros hijos. Esto no significa que no podemos corregir a nuestros hijos. Hoy vivimos en un mundo, ¿verdad?, con una generación de cristal que uno no le puede decir nada a los muchachos porque ya se ponen a llorar, no tienen... No, eso no es lo que se refiere el texto. Tenemos que corregir a nuestros hijos y por eso más adelante vemos disciplina e instrucción del Señor, como otros versículos también. Pero lo que significa, hermanos, es que no podemos hacerles sentir ira, porque los estamos tratando de manera injusta, de manera abusiva, porque estamos pecando contra ellos, dándole un mal testimonio. Pero sí debemos de corregir a nuestros hijos. Eso no significa que cuando usted corrige a su hijo y le pone una cara molesta, porque no le gustó la corrección, ya usted está pecando y está haciendo que su hijo se aire. No. A nuestros niños no les gusta la corrección, así como a nosotros no nos gusta ser disciplinados tampoco. Eso no es lo que se refiere. Pero solamente porque somos padres no tenemos el derecho de tratar a nuestros hijos como se nos dé la gana, como si no tuvieran dignidad. Hacerles pasar vergüenza delante de los demás, corregirlos y ponerlos a llorar no, en privado. A veces sí se puede decir algunas cosas, ¿verdad? Pero cuando hay que disciplinar, hay que corregir, lo podemos hacer en privado. Imagínese un adolescente que usted le llama la atención delante de sus amigos. Es una vergüenza enorme. Podemos hacer mucho daño a nuestros hijos. Se puede airar contra nosotros y ya no vuelve a escucharnos nunca más. Entonces lo mejor sería en ese momento, vamos un momento a tu cuarto y hablamos. O al siguiente día, no hay que hacerlo en el momento tampoco, hay que esperar. Pero solamente porque somos padres no tenemos el derecho, hermanos, de tratar mal a nuestros hijos, tratarlos como algo inferior. Son hijos, son un regalo de Dios, son una bendición del Señor, son hechos a imagen de Dios, son nuestros hijos. Entonces no airemos a nuestros hijos. Si hay algo que el cristianismo bíblico cambió en el mundo, hermanos, es la visión de los niños, la dignidad de los niños. Antes los niños eran tratados como animales, hasta peor y menor. Los vendían, los tiraban a la calle. El padre de familia decidía si quedarse con uno o no. Y eso se ve en muchas religiones hoy en día. Tratan a las niñas de una manera, a los niños de otra manera, a los débiles, a los que están un poco enfermos. No se les da la dignidad que los niños tienen. Y el cristianismo ha cambiado eso. Claro que tu hijo no te va a dar las gracias cuando le estés corrigiendo. Te va a dar un abrazo y te va a decir, gracias papi, gracias, te amo. Sí, tenías razón. Gloria al Señor si nuestros hijos a veces nos responden de esa manera. Pero normalmente no lo van a hacer. Así como nosotros tampoco estamos de acuerdo cuando somos disciplinados por Dios, alguien nos llama la atención. La primera reacción es sacar los dientes. Ustedes lo saben. ¿Cuántos de nosotros no se nos ha llamado la atención y lo primero que hacemos es ofendernos? Es normal, es natural. Es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces no nos esperemos que nuestros hijos nos den las gracias de una vez. Quizás y por la obra de Dios y el Señor, ¿verdad?, obrando por medio de las correcciones, de la instrucción, nuestros hijos en algún momento dicen, papá, perdón, tienes razón, gloria al Señor, si el Señor ya está obrando ahí. Pero no nos esperemos eso porque nos vamos a frustrar. Pero aún, hermanos, tenemos la responsabilidad de corregir a nuestros hijos. Lo que no podemos es airarlos. Pero tenemos que corregirlos, tenemos que disciplinarlos, tenemos que enseñarles, tenemos que ayudarles a entender que sus acciones tienen consecuencias. Pero lo tenemos que hacer con amor, conforme a su edad. A veces explicarles por qué lo están siendo corregidos. Pero asimismo como somos rápidos, hermanos, para castigar el mal, porque muchas veces somos rápidos, ni lo pensamos dos veces, y muchas veces es ahí donde fallamos. Pero así como somos rápidos para corregir, y para querer marcar territorio y que aprendan que esas cosas no se dicen, deberíamos de ser también rápidos para mostrarle amor y misericordia y gracia. Porque nosotros seguimos el ejemplo de nuestro Padre. Como hijos seguimos el ejemplo de Cristo, el Hijo perfecto, pero como padres nuestro modelo es nuestro Padre Celestial, que nos da todas las cosas
que es justo, que es santo, que es bueno. Así que pensemos nuevamente cómo nos trata nuestro Padre a nosotros, antes de nosotros tratar a nuestros hijos. Cuando tú le fallas a Dios, cuando tú le desobedeces a Dios, cuando tú deshonras a Dios, ¿cómo actúa Dios en tu vida? Si tú eres un hijo de Dios, tú has nacido de nuevo, el Señor te ha salvado, te ha liberado de tu esclavitud, te ha dado un nuevo corazón, te ha puesto su ley en él. Tú eres un hijo de Dios, tú tienes un Padre celestial. ¿Cómo te trata tu Padre celestial cuando tú le fallas y le desobedeces? La Biblia dice que Dios nos disciplina y nos corrige porque nos ama. De la misma manera nosotros debemos de corregir y disciplinar a nuestros hijos porque les amamos. Pero solamente Dios nos disciplina, o también Dios nos trata con gracia y con amor. ¿Quiénes de ustedes se merece la vida que el Señor nos ha dado? ¿Quiénes de nosotros no merecemos todo lo que el Señor nos ha dado? ¿Cómo nos trata Dios, hermanos? Hebreos capítulo 12, versículo 5 dice: además, ¿han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige? Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Sí, Dios nos disciplina. Sí, debemos de disciplinar a nuestros hijos, pero Dios también nos ha perdonado. Dios también es un Dios de gracia. Dios también nos es fiel. Dios también es paciente, es bondadoso. Dios nos da mucho más de lo que merecemos. El amor de Dios no depende de que si lo merecemos o no lo merecemos. Entonces no podemos darle amor a nuestros hijos con la condición de que se lo merezcan. Si se lo merecen, le doy amor. Si no se lo merecen, no le doy amor. Tus hijos no se lo merecen. Tú tampoco te lo mereces. Entonces debemos amar a nuestros hijos como Dios nos ha amado a nosotros, por gracia. Por gracia. Dios nos da muchas cosas, mucho más de lo que necesitamos, a pesar de que no lo merecemos. No podemos provocar a ira a nuestros hijos. Eso es lo que no podemos hacer. Si debemos de disciplinarles, porque Dios nos disciplina por amor, nosotros les disciplinamos por amor. Pero lo que Pablo dice que sí debemos de hacer es criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Somos responsables, hermanos. Tenemos un deber, tenemos que cuidar, sostener, criar, enseñar a nuestros hijos, instruirles en el Señor, formar su carácter, formar sus valores, enseñarles a ser buenas personas, buenos hombres, buenas mujeres, enseñarles acerca de Dios, de su palabra. Esa es nuestra responsabilidad, no airarlos, pero sí corregirlos, enseñarles, disciplinarles cuando sea necesario, pero también ser bondadosos, ser misericordiosos, ser llenos de gracia. La crianza no es solo darles de comer y comprarles ciertas cosas de vez en cuando. La crianza es un arduo trabajo que nos va a demandar tiempo, fuerza, paciencia, sacrificio. Ser padre no es algo, un hijo más, no pasa nada. No. Ser padres es una responsabilidad. Cuando somos esposos, ya no vivimos para nosotros. Vivimos para nuestras esposas también. Cuando somos padres, también vivimos para nuestros hijos. Muchas veces no vamos a ver los frutos inmediatamente. Muchas veces vamos a estar intencionalmente guiándoles, guardándoles, amándoles, disciplinándoles. Y no vamos a ver los frutos inmediatamente. Muchas veces vamos a fallar. Pero Dios es fiel. Y sus misericordias son para siempre, mis hermanos. Podemos hacerlo mejor. Yo sé que lo estamos intentando. Lo sé. Muchos de nosotros fallamos. También lo sé. Pero la palabra de Dios nos llama hoy a tomar las riendas del hogar, especialmente, primordialmente a los hombres. Si no lo estás haciendo, pídele perdón a Dios. Dile que te dé fuerzas. Si lo estás haciendo, sigue adelante. Es nuestra responsabilidad. Aunque fallemos, aunque no lo hagamos perfectamente, estamos intentando. Sigamos intentando criar a nuestros hijos en el Señor para su gloria y para la bendición de nuestros hijos.
Que eso es lo que ellos necesitan. Nuestros hijos no necesitan la mejor ropa, nuestros hijos no necesitan el mejor teléfono, nuestros hijos no necesitan eso. Se lo podemos dar si podemos. Nuestros hijos necesitan es conocer a Dios. Nuestros hijos necesitan conocer el Evangelio. Nuestros hijos necesitan ser modelados, moldeados, formados. Eso es lo que nuestros hijos necesitan. A veces la crianza, la instrucción, la disciplina, se va a ver pasando tiempo con tus hijos, viendo una película, comiendo un helado. A veces esa es la manera de cómo tú crías a tu hijo. Usas ese momento, hablas con él de ciertos temas, sales a pasear, él te hace preguntas, tú le haces preguntas, cómo te va en la escuela, te sale con un tema, hablan acerca del tema. La crianza a veces se ve así. Pero a veces también es corrigiendo su desobediencia, moldeando su corazón, su carácter, enseñándole la palabra de Dios, individualmente. Ahorita vamos a hablar del altar familiar, pero no hay que esperar a que llegue el altar familiar para hablar de Dios. En Deuteronomio, en Éxodo, en el Antiguo Testamento, Dios nos manda a hablar en todo momento con nuestros hijos de la palabra de Dios. Al salir, al caminar, al entrar, al salir, en todas partes, en todo momento. No, bueno, todavía no es de noche, todavía no es altar familiar, no tengo que hablarle de Dios. No. Dios es nuestro ser, vivimos, nos movemos en Él. En todo momento debemos de buscar un momento para hablarle a nuestros hijos de Dios. Sea que nos hablen de la escuela, sea que nos hablen de una película, que nos hablen de un superhéroe. Seamos intencionales en criar, en instruir a nuestros hijos en el Señor. Porque si nosotros no lo hacemos, no lo va a hacer nadie. El mundo no te va a criar a tu hijo y le va a enseñar a obedecer a Dios, a escuchar la palabra de Dios. La escuela no le va a enseñar eso a tus hijos. Nosotros tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos, porque tenemos que criarlos e instruirlos y disciplinarlos en el Señor. Muchas veces también esta crianza se va a ir pidiéndole perdón a tus hijos, porque nosotros no somos perfectos, nosotros fallamos, tenemos pecado, y es bueno reconocer nuestros fallos delante de nuestros hijos, es bueno reconocer nuestras fallas, nuestros pecados. Tenemos que confesarlo delante de ellos y no excusarlo. Claro, yo soy papá, yo sí puedo hacer esto, tú no. Tú no puedes. No. Si él no puede, yo tampoco. Y si yo le digo a mi hijo que gritar está mal, si yo grito también está mal y es pecado cuando yo lo hago. Entonces no le puedo decir a mi hijo que no trate mal a su hermano si yo lo trato mal a él. Ser padre no me da permiso de pecar contra mi hijo. Hermano, cada vez que pecamos contra nuestros hijos, estamos pecando contra Dios. No es solo contra nuestros hijos. No seamos hipócritas, no seamos como el mundo. No intentemos de dárnosla en perfectos en casa, sabiendo que no lo somos. No intentemos de moldear algo delante de nuestros hijos que no somos. Tenemos que poner un estándar alto, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, tenemos que imitar a nuestro Padre Celestial, pero también reconociendo que no lo logramos y reconociéndolo delante de ellos. Ellos tienen que ver que nosotros fallamos, tienen que ver que le pedimos perdón, tienen que ver que no somos el rey de la casa. El rey de mi casa es Jesús, no soy yo. Aquí se hace lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo demando, porque yo soy yo. Nuestros hijos necesitan ver eso. El mundo te dice, no. No reconozcas ningún fallo ante tus hijos. Haz lo que tengas que hacer. No, hermanos. Si tenemos que pedirle perdón, le pedimos perdón a nuestros hijos. No somos perfectos. Es más, ese momento de pedir perdón, ese momento de buscar la dependencia de Dios, de moldearles humildad, es un momento para apuntar a Cristo, porque así como ellos necesitan a Cristo, nosotros necesitamos a Cristo. Y tenemos que moldeárselos. ¿Cómo nuestros hijos van a ver, van a entender que ellos están necesitados de un Salvador si nosotros no se lo modelamos? Van a pensar que, bueno, todo el mundo es pecador, todo el mundo necesita a Cristo, pero mi papá no. Mi papá es perfecto. No, nosotros no somos Cristo. Tenemos la responsabilidad como hijos de obedecer y honrar a nuestros padres, así como Cristo honró a su Padre. Pero también tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos, de cuidarlos, de sostenerlos, así como nuestro Padre Celestial nos cuida, nos sostiene, nos ama, a pesar de lo que somos. Así que entonces veamos algunas aplicaciones. Y me gustaría primero hablarles a las madres solteras. He sido intencional, hermanas, de apuntar a los padres, porque es lo que es lo que hay. Nos guste o no nos guste,
no lo hayamos tragado o no, la palabra de Dios nos enseña que los hombres son los primordialmente responsables en la crianza, en el hogar. Pero hay realidades también, ¿verdad? Hay situaciones difíciles, momentos que no son tan oportunos por circunstancias. Por eso me gustaría primero empezar con las madres solteras. Ustedes son súper mamás. Súper mamás. Están haciendo algo imposible. Están fungiendo de 2 en 1. Sigan adelante. Sigan esforzándose. Sigan haciendo eso imposible. Si a nosotros nos cuesta, sé que a ustedes les cuesta también. Sé que no es fácil, sé que no es posible, pero con la ayuda de Dios, esfuércense, oren, dependan de Dios y sigan criando a sus hijos en el temor del Señor. Porque Dios también va a bendecir eso. Dios es fiel y Dios es soberano. Sé que a veces puede ser que sea frustrante, parezca que no hay otra salida, pero sigue intentando y dando lo mejor de ti. Recuerda que nuestro modelo es nuestro Padre Celestial. Así como Él es justo, es santo, es misericordioso, es bondadoso, es bueno. Él corrige, pero también tiene misericordia. Pero también en la congregación hay hombres de Dios. Y nosotros también somos llamados a modelar nuestra hombría, nuestro ser varonil ante los hijos de nuestros hermanos. Estamos aquí para ayudarles. Ustedes no pueden, si quieren, necesitan ayuda para hablar con el niño en algún caso, si necesitan que les guiemos, que les ayudemos, que les demos un tip. Aquí estamos. Somos una familia. Es importante que los niños tengan un modelo de un hombre en su vida. Si no es su papá, que sea el tío. Si no es el tío, que sea un hermano en la iglesia. Los niños necesitan el modelo de un hombre estable, fuerte, sacrificial. Porque eso es lo que luego nuestras hijas van a buscar. Eso es lo que luego nuestros hijos van a hacer. Si no tienen ese ejemplo, por eso es que estamos donde estamos. Pero sigan adelante. A las madres casadas que quizás tienen un esposo, pero que quizás el esposo quizás no está cumpliendo mucho. Bueno, ténganle paciencia a nuestros hermanos, ténganle paciencia. No somos perfectos, yo tampoco cumplo con todo lo que estoy aquí predicando. Yo predico la palabra de Dios y me sujeto a ella y me arrepiento porque no lo cumplo. Sé que todos fallamos. Ténganle paciencia a nuestros hermanos, a sus esposos, oren por él, ayúdenlo a tomar sus decisiones, su rol, ayúdenlo, no les quites ese rol porque es suyo. No lo veas, bueno, él no está orando, voy a tomar yo. No, guíalo, ayúdalo, motívalo a que él ore, a que él guíe a su familia. Él es la cabeza, él tiene que hacerlo. Tú vas a ser bendecida, él va a ser bendecido, tus hijos van a ser bendecidos. Es su responsabilidad. Pero tennos paciencia, ténganle paciencia. Ayúdenlo, no lo obliguen, no lo frustren, no le hagan daño. No todos hemos sido criados en un hogar que nos ha enseñado a ser hombres. Muchos de nosotros hemos tenido que aprender por las malas, por los errores. Gracias al Señor, el Señor nos llama, nos restaura, nos enseña, nos da hombres que seguir, nos da luego enseñanzas, libros, predicaciones. Gloria a Dios por todo eso. Pero no todos hemos tenido un buen ejemplo en casa. Entonces hay cosas con las que los hombres están luchando. También tenemos que tenerlo presente. Entonces, oren por sus esposos. Ayúdenle a que puedan tomar la responsabilidad que Dios les ha dado a ellos. Porque eso es lo que va a funcionar, eso es lo que va a bendecir el hogar. Luego también a las hermanas solteras. Por eso es que es importante, hermanos, estas cosas. Aquí está la importancia de conseguir un hombre maduro. No uno que se vea bonito nada más. Si usted está orando por alguien que tenga los ojos azules y es rubio, amén, gloria a Dios, si a usted le gusta su rubio. Pero es más importante que sea un hombre de Dios, maduro, con carácter, fiel, servicial, responsable, sacrificial. Usted necesita un hombre así, porque es esto lo que va a sostener su matrimonio y luego la crianza. Si usted se quiere buscar un muchachito que todavía no es un hombre, va a recibir las consecuencias por eso. Va a tener que criar a otro muchacho, en vez de tener a un hombre que te ayude en casa a tomar las decisiones que haya que tomar. Por eso es que es importante orar por un hombre maduro, esperar el tiempo del Señor, y no simplemente agarrar el primero que aparezca por ahí. Así que le estás pidiendo a Dios, mi querida hermana, un hombre así, un hombre de verdad.
¿Un esposo fiel, sacrificado? ¿O solo estás viendo las cosas temporales y externas? ¿Te importa que tenga un buen trabajo para viajar? A los hombres solteros, este es tu rol, este es tu llamado. Somos creyentes, somos esposos y somos padres. Da igual qué posición tengas en tu trabajo, da igual qué hayas hecho con tu vida, da igual que tú llegues a hacer en algún momento, si sea trabajar en algo grande o no, da igual. Somos creyentes, esposos y padres. ¿Cómo te estás preparando para esto? ¿Quieres ser un esposo fiel? ¿Cómo te estás preparando? ¿Eres un esposo fiel? Gloria a Dios. ¿Te estás preparando para ser un buen padre? ¿Estás listo? Nunca vamos a estar listos. Nunca nos vamos a preparar bien. Pero ¿qué estás haciendo para prepararte para ser un buen padre, un buen esposo? ¿Qué estás haciendo para prepararte para darle más a esa persona que tú anhelas que sea tu esposa? ¿Qué estás haciendo tú para bendecir a tus hijos futuros que el Señor te va a dar? Tenemos que ponernos manos a la obra. Tenemos que ir en contra de la corriente. Hoy en día las familias, los hombres hacen lo que quieren, no se importa mucho, a veces pasan tiempo juntos, pero es como que dos personas viven en el mismo sitio, pero viven su propia vida. Y de vez en cuando se ocupan de los muchachos porque ni modo, están ahí. Eso no es lo que Dios nos llama a hacer. Dios nos llama a ser la cabeza del hogar, que guíe el barco por el beneficio de nuestros hijos, de nuestras esposas, para la gloria de Dios. Ese es el hombre que nosotros tenemos que ser, ese es el hombre que tú tienes que ser. El mundo te va a decir quizás que un hombre de verdad tiene muchas mujeres, un hombre de verdad se deja respetar, es el que manda en casa, un hombre de verdad se mete con el quien sea. Ese no es un hombre de verdad. El hombre de verdad se sacrifica por su mujer y por sus hijos. Y punto. Ese es un hombre de verdad. Y si es creyente, se sacrifica por su iglesia. Y todo para la gloria de Dios. Un líder siervo. Un hombre que busca bendecir a los demás, que busca el bien de los que los rodean, no su propio bien. Los hombres que son egoístas no son hombres. Los hombres que se la pasan hablando de mujeres no son hombres. Un hombre de verdad se sacrifica por los que están a su alrededor. Ahí es donde nosotros podemos ver que es un hombre. Porque muchos hablan, pero pocos hacen. Tenemos que ser hacedores y no oidores, dice la palabra. De la palabra, pero también de nuestro rol, de nuestras responsabilidades. De nada me vale a mí aquí estar predicando algo y diciendo algo y luego no vivirlo en mi casa. De nada me vale estar diciendo y sabiendo lo que tengo que hacer y luego no lo vivo en mi casa. Déjame dar una última palabra a los hombres. Y sé que lo he dicho hace un rato, pero es este nuestro deber, hermanos, es nuestro deber, es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Claro que nuestras esposas, como ayuda idónea, tienen su responsabilidad en el hogar también. No es que ahora, ya, pero Junior, ¿qué más tengo que hacer? Mucho más, pero sí, es nuestro rol, es nuestra responsabilidad. Es lo que el Señor nos ha llamado a hacer, pero tenemos una esposa. Pidámosle ayuda a nuestra esposa. Tú eres cabeza de la familia, tienes la responsabilidad, no te excuses, no inventes justificaciones. Somos especialistas en inventar justificaciones para nuestro pecado. Especialistas. Vemos el pecado en alguien, lo condenamos, lo vemos en nosotros. No, lo que pasa es que ese día me levanté y no dormí bien. Por eso fue que le hablé así a mi hijo. No, pecaste, punto. Arrepintámonos, pidámosle perdón al Señor e intentemos de no hacerlo otra vez. No justifiquemos nuestros errores. Así que si no has estado enfocándote en ser un padre, que el Señor te ayude, que el Señor nos ayude. No justifiquemos nuestros errores. Más bien pongámonos a la obra, hermanos. Seamos imitadores de Dios. Sigamos el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Él nos perdona, Él nos ama, Él nos cuida, pero Él es justo y santo. Él es nuestro modelo. Es a Él a quien seguimos. Así que pídele perdón, pero pídele fuerzas. Porque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para hacer y cumplir su palabra. Su Espíritu vive dentro de nosotros. Él nos ha hecho nacer de nuevo y ahora podemos obedecer su palabra. Entonces pidámosle fuerza, porque es su voluntad que seamos sus imitadores. Recuerda a quién imitamos. Imitamos un Padre justo. Así que a veces vamos a tener que corregir a nuestros hijos, vamos a tener que disciplinarlos, que castigarlos. Cuando están más pequeños quizás con palmaditas o no sé cómo usted lo haga. Cuando está más grande le quita la Xbox,
le quita sus libros favoritos. El punto es que nuestros hijos entiendan que las consecuencias de sus acciones, pero con amor. No para hacer valor tu honor, sino para hacer valer el honor de Dios que nuestro hijo acaba de romper, acaba de disminuir al pecar. Pero úsalo como un momento, como un trampolín para predicarles el Evangelio. Que no sea solo corregirlos por corregirlos. Que no sea castigarlos y hacerles daño solamente porque quería desahogar mi molestia con él en ese momento. No, que sea un momento donde podamos usarlos para predicarles a Cristo. Pero nuestro Padre es bondadoso. Sí, tenemos que corregir, disciplinar, pero es bondadoso. Así que perdonemos a nuestros hijos, hermanos. ¿Por qué te acuestas molesto con tu hijo? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Si nuestro Padre Celestial nos ha perdonado tantas cosas que nosotros no merecemos. Perdonemos a nuestros hijos. Son niños. Tengámosle paciencia, así como nuestro Padre nos tiene paciencia. Regalémosle cosas, a pesar de que no se lo merecen. ¿Por qué esperamos a que mi hijo saque un 1, a que mi hijo se porte bien para ayudarle algo? Nuestro Padre nos paga por nuestro amor. Nuestro Padre espera que nos merezcamos algo para dárnoslo o nos llena de gracia todos los días. Entonces, ¿por qué esperamos a que tu hijo? Claro que no estoy diciendo que ahí le demos y le compremos, no, hermanos. Pero mostrémosle también la gracia de Dios a nuestros hijos, cuando no se lo merecen, cuando fallan, cuando mienten, cuando hacen algo. Muéstrales la gracia de Dios y verán el efecto que eso puede hacer en sus corazones y el momento que Dios puede usar para predicarles el Evangelio. Predicarles el Evangelio de la gracia de Dios. Pero Dios también nos instruye con su palabra. Entonces también somos llamados a hacer lo mismo con nuestros hijos. Y esto, como les decía antes, se puede ver de varias maneras. Lo podemos hacer de manera personal, independientemente, sea que vayamos a comprar con nuestros hijos, sea que estemos arreglando su cuarto, sea que estemos jugando las cartas con ellos. Pero, hermanos, en nuestra tradición reformada, los reformadores, los puritanos, los creyentes, han estado siempre haciendo devocionales familiares o altares familiares. Somos los pastores de nuestro hogar. Somos los líderes espirituales de nuestro hogar. Tú eres el pastor de tu casa. Somos responsables. Sí, lo podemos hacer individual, podemos hablar con nuestros hijos, pero debemos de sacar un tiempo para que juntos podamos adorar a Dios, orar a Dios, leer su palabra. Es nuestro mandato, es nuestra responsabilidad. No, hermano, que yo llego cansado. Yo también llego cansado. Todos trabajamos. Todos tenemos responsabilidades. No estoy diciendo que lo hagan 3 veces al día. Busquemos, seamos intencionales. Cada quien lo aplica en su contexto. Todos tenemos diferentes niños, diferentes edades, diferentes circunstancias, trabajos. Ustedes saben cuándo tienen tiempo. Algunos lo hacen por la mañana, algunos por la tarde, después de comer, antes de dormir. No importa cuándo ustedes lo hagan, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que juntos sentarnos y adorar a Dios. Ser creyente no es solamente venir el domingo a nuestra casa. Adorar a Dios no solamente se adora el domingo. En mi casa se adora todos los días a Dios, conforme podamos. A veces se va a ver solo orando en el desayuno, orando en la comida, quizás una adoración en la tarde. Pero normalmente debemos de intentar con toda nuestra fuerza sacarle un tiempo para nuestros hijos, para que aprendan la palabra de Dios. ¿Cuántos de sus hijos les han venido a ustedes? Ay, papi, hoy voy a orar y voy a leer la Biblia. Ninguno. No esperemos eso de nuestros hijos. Tenemos nosotros que guiarlos, liderarlos, enseñarles que lo necesitan. Es nuestra responsabilidad. Así que, ¿cómo? Bueno, ráscate la cabeza, échale mente, busca la manera. Es tu responsabilidad, no te voy a quitar tu responsabilidad. Te puedo ayudar. Y si necesitas ayuda, hermano, hay libros, tenemos a nuestro pastor, les puede dar tips buenos para su crianza. Pero hay buenos libros, hay material en internet. El Señor nos ha dado la capacidad. Podemos organizar un grupo de fútbol con los amigos. También podemos organizar un altar familiar en la casa. No tenemos que hacer un estudio bíblico ahí profundo hablando griego. Es sentarnos, orar, hablar de Jesús y predicarles el Evangelio y quizás una adoración. Si está más pequeño, menos tiempo. Si está más grande, ya más profundo. Nosotros tenemos aquí catecismo para niños. Preguntas y respuestas.
para memorizar y con algunos versículos. Es un instrumento fenomenal, lo podemos usar. O simplemente leer la Biblia con nuestros hijos antes de dormir. Pero es nuestra responsabilidad instruirlos y criarlos en el Señor. El mundo no lo va a hacer si nosotros no lo hacemos. De nada nos vale que a nuestros hijos les demos todo, pero descuidemos sus almas. A mí qué me importa que mi hijo se vuelva médico. Eso no me importa. Claro que quiero que aprenda y que sea bueno, ¿verdad? Pero yo quiero que mi hijo acepte a Jesús, que reconozca su necesidad de su Salvador. Eso es por lo que yo oro. Y si por ahí se vuelve un buen profesional, bueno, gloria a Dios. Pero también voy a ser feliz si solamente limpia baños o trabaja en el McDonald's. Lo importante es que nuestros hijos acepten a Jesús, reconozcan su necesidad de un Salvador. Así que cuidemos sus almas también. Hermano, yo sé que es difícil. Yo sé que a veces nos cuesta, pero Dios es bueno. Dios es paciente. Dios es misericordioso. Así que todas las veces que fallemos, acudamos a Él. Intentémoslo de nuevo. No somos perfectos. El Señor nos ayude, hermano. El Señor nos ayude a no provocar a ira a nuestros hijos y a criarlos en el Señor, para su gloria y para el bienestar de nuestros hijos. Oremos.